Gracias por estar con nosotros, bienvenido, bienvenida. El doctor Edwin Solano Alfaro, a mí me da vergüenza decirle Chele porque es un irrespeto, pero es que aquí hay que decirle Chele porque si no, no nos entendemos. El famoso Chele de Barrio México publicó un libro que se llama Voy pa'l Barrio. Yo estoy preparándole la segunda edición, ya estoy esperando que la imprenta lo entregue. Y empezamos con la idea de hacer un documental para presentarlo el día en que tuviéramos la segunda edición para la comunidad. Pero empezamos a entrevistar y entrevistar y entrevistar personajes y ahora resulta que va a salir un libro o dos libros más con base en las entrevistas. José Manuel Chinimba Rojas Ramírez es toda una leyenda del fútbol costarricense, pero además una leyenda de Barrio México. Yo lo sabía de antes, pero lo tengo clarísimo por el gran cariño que la gente le profesa, que le ha profesado. Creo que no hay, de estas 28 horas que tenemos grabadas, no hay media hora en la que no se hable de él o no se mencione a José Manuel Chinimba Rojas. ¿Qué significa, doctor Solano, que tengamos a este gran personaje? Bueno, pues indudablemente ya lo dijiste vos, Camilo. El tener a José Manuel, el tener a Chinimba aquí sentado en una entrevista, significa que estamos teniendo todo ese cariño que le profesa Barrio México, toda esa admiración, porque fue admiración. Es más, yo he dicho que Chinimba nació fuera de momento. O sea, en el momento en que él nació, si hubiera nacido hoy, Chinimba no sabemos dónde estaría. Porque has escuchado también a mucha gente con la que hemos conversado que ha dicho que no ha visto un jugador en este país como Chinimba Rojas. Así nos lo dicen. Y por supuesto que para nosotros los barriomexicanistas, cada vez que se habla de Chinimba es un orgullo. Nos sentimos, elevamos el pecho y nos sentimos que, bueno, Chinimba fue amigo mío. Yo jugué con él en la Plaza Barrio México. Eso para nosotros y para el barrio es un orgullo terrible. Por eso yo insistía, Camilo, en que teníamos que buscarlo y ver cómo, para efectos de lo que hemos estado haciendo, tener a José Manuel Rojas Ramírez aquí con nosotros es una gran satisfacción. Indudablemente, cuando este programa salga al aire, te vas a dar cuenta cómo la inmensa cantidad, no solo de barriomexicanistas, sino de miles y miles de costarricenses que reconocen esa calidad de José Manuel Rojas como profesional del fútbol, lo van a expresar. Pero además de eso vamos a recoger otras cosas de José Manuel. La gente destaca muchísimo la elegancia suya jugando fútbol aquí en el barrio, pero también destacan la inteligencia. Y de casualidad entrevisté a otra persona para otro libro, a Alberto Salón, y también me habló de usted, y que usted dice que era tan bueno jugando básquetbol, como jugando baloncesto, como jugando fútbol. Pero no le dijo la tercera. ¿Cuál es la otra? Para darle nada más así una ceñita, ¿verdad? Porque si uno no cacarea, la gallina da cuenta que puso el huevo. En un año fui el mejor promedio de San Francisco. Fui el bachiller de honor. Bueno, eso faltaba decir. Eso faltaba decir. He sido muy aplicado. Viera que el doctor el doctor Arias. ¿Le gané? Metí la pata con él. Le digo, sí, él se fue al San Francisco con una beca por ser tan buen jugador de fútbol y de baloncesto. Y se vuelve y me dice, no señor, ¿qué es eso? Se fue para el San Francisco por su gran inteligencia, por su gran capacidad. Casi me pega. Hicieron un examen a 40 y la nota mía fue la más alta, pero el problema conciso es que a él lo citan primero y le dicen que le fue muy bien y todo, y así eso dice, aquí voy, y dice, pero es que hay otro que sacó un punto más que usted. Pero la vida nos guía a eso. Tenemos un magnífico doctor que también hay un cuento por ahí, que nosotros no lo dejamos jugar racizo porque él es el que tenía que curarlos. Entonces mejor que estuviera afuera, ¿verdad? Era un gran jugador, eso es la versión de karate. Dice que él no entendía una cosa, que llegaban ahí y entonces para armar la mejenga, dame a Chile, dame a Chinimba, dame a tal, dame a tal. Y al final solo quedaba él. Y entonces que él decía, bueno, ¿y con quién juego yo? Con quien usted quiera. Escoja. Pero fue gran basquetbolista. Hay una cosa interesante, Camilo, y por eso es que yo creo que debemos recoger al José Manuel, al Chinimba Rojas, eso que acabas de plantear, esa capacidad intelectual. Como desde niño él se proyectó, nos hablaba así eso de que tu mamá en algún momento le pagó a un profesor de inglés y que él llegaba a tu casa, porque había un profesor de inglés que llegaba para que los dos,
pero para que yo no estuviera solo. Para que no estuviera solo. Pero lo que pasa, vea, lo que pasa, cuando ustedes hablan de todo esto, usted habla de Barrio México hacia mi persona y eso, hay una cosa que es con los inicios míos, y hablo de los inicios de verdad, cuando todavía era un niño. Resulta que este barrio me protege a mí porque sabe mi procedencia. Y me protege a mí para proteger a mi madre porque sabe mi procedencia. Es muy duro decirlo, pero yo soy fruto de un abuso sexual. Mi madre fue embarazada con menos de 16 años en el Colegio Señoritas, y a partir de eso su vida cambió. Yo les puedo contar un poquito adelante que a mí me dijeron que ella era mi mamá cuando yo cumplí 10 años. Entonces, durante todo ese tiempo fue una vida que no era mi vida. ¿Quiénes pasaron por sus papás, sus abuelos? ¿O cómo? Esa es la historia de mi abuela. Mi abuela era una indocumentada chilena. Por eso es que hay cosas que son muy interesantes, porque por los asuntos de migraciones y qué es lo que sucede. Mi abuela venía con una hermana y 3 hermanos, venían de Chile buscando llegar a México para ir a Cuba, porque Cuba era donde había mucho trabajo y plata. Pero las 2 mujeres se quedaron acá, que es mi abuela y la hermana doña Lili, que acaba de morir, hace poquito murió casi que con 100 años. Esa es la mamá de los Hernández Ramírez, que están en radio principalmente, en Radio Centro. Sí, claro, Roberto Hernández, Jorge Hernández. Son primos míos. Sí. Ellos son primos Roberto míos. Es el de Radio Centro, aquí Okay, muy cerca. Y Jorge. Roberto es de Omega. Tibás y Jorge es de Omega. Omega, sí. bueno, yo. Y estuvieron en un momento todos. Entonces, son cosas que hay que contarlas, porque a raíz de eso yo después me di cuenta porque era que tanto la gente me cuidó a mí aquí. La gente me cuidó porque a mi madre, al quedar, o sea, mi madre, yo nací a escondidas. Yo nací en el último cuarto de la casa de mis abuelos y nací allí. Bueno, en la quiero casa agradecerle a 1465, Tista primero, porque estamos aquí es Tista, que es un lugar emblemático también de Barrio México. Aquí entrevistamos al doctor Arias y aquí estamos entrevistando a Chinimba. Creo que vamos a tener que darle mucha pelota a Tista para usar esto como centro de operaciones. Sí, claro. Porque empezamos a grabar en la calle y nos dimos cuenta después que el viento, la bulla, los vehículos no le ayudan a la calidad del sonido. Entonces, pues estamos grabando en un lugar. Le agradecemos a Tista, que nos ha chineado mucho. Son famosos los frijoles molidos. Tiene que venir aquí a probar estos frijoles que son únicos. Aquí es Tista. Ahora sí. El ceviche, el tibón, man, hay un Bueno, el montón de cosas ceviche, aquí que el ceviche hasta se lo hablar. están robando, ¿verdad? Magú Sí, vende ceviche ahí en el estadio y dice ceviche de Tista. Tista. Pero aquí, Sí, aquí de Tista. en Costa Rica, en Barrio México, la solidaridad es inmensa. Juan no le pide ni ganancia ni comisión por el nombre, no, más bien se pone contento porque vende mucho ceviche. ¿Cuándo nació usted y dónde nació? Yo nací en mi casa, bueno, en la casa de mis abuelos, la casa número 1465, que es calles 14 y 16, avenida 13, al costado sur de la Escuela República Argentina. La casa está todavía. Contigo a la carnicería Las Pampas. Y yo nazco en el... O sea, a la par de donde está el banco ahora. Sí, Sí, exacto. la casa Sí, que está a la sí. par. Y nazco en la casa, con partera de ahí, porque son cosas así que tienen que ver mucho con mi vida. Resulta que, bueno, le conté la historia de mi abuela. Nació, como decir, a escondidas. A escondidas, y a mi mamá, una vez que me parió, la trasladaron a donde los Hernández Ramírez, a la abuelita, y de ahí al aeropuerto, y de ahí para La Habana, porque en esa época era La mandaron peor. a Cuba a estudiar. A esconderla. Sí, Porque era ya los terrible en hermanos, aquellas épocas. los hermanos de mi abuela ya estaban en La Habana, entonces se fue para allá con 16 añitos, se fue a Cuba a trabajar porque había cometido este gran pecado, yo. Mientras el varón de Barrio México se andaba jactando que él era mi papá cuando yo empecé a ser famoso. Cierto. Andaba rajando en las cantinas y todo eso, y es una cosa un poco difícil. Después yo pude conversar con él y hablar, pues, la verdad que... Detrás de todo eso hay un me dio libro la- que le debe impactar a usted, que es Crónica de una muerte anunciada, de García Sí, Márquez, yo lo leí. que tiene que ver con una historia así. Y el cantante también, que habla que o sea, no se le puede poner el nombre al padre, pero al final hay que aceptar que la vida me puso ahí, ¿verdad? Entonces, por cosas que ocurren, mi abuelo y mi abuela, yo era el chineado, imagínense, me decía mamá y papá, y ellos todos con tíos, hermanos, me crié con ellos, ya después supe que eran tíos, pero siguen siendo mis hermanos. Fui una persona muy chineada, pero siempre cumplía.
¿verdad? Yo era el primero en llegar a la escuela, yo era muy ordenado, yo desde pequeño era muy autosuficiente. ¿Estuvo en la escuela de República Argentina? No. Voy a La Salle, de primero a cuarto grado. Ahí era chineado, ahí se sí. nota lo que lo No, chineaba. era el príncipe. Yo pasaba por el centro Sport y decía que qué bicicleta más linda, y a la semana mi abuelo me traía la bicicleta. Cuando usted habla de la elegancia, ¿cómo no va a ser elegante? Si mi abuelo importaba casimires, claro, y yo todos los domingos me ponía traje de casimir con corbatín para ir a la misa de la catedral. Esa elegancia la lleva usted en el espíritu, se le nota en todo, en la forma de hablar, y la tenía en el fútbol. Bueno, según Alberto Salón, también en el baloncesto. Ahora hablamos de baloncesto. Pero resulta que el Principado cayó en desgracia. Muere mi abuela, y el príncipe dejó de ser el príncipe porque ya mi abuelo estaba mayor y ya no podía hacerse cargo de este personaje. Y es cuando hacen venir a mi madre, que ya estaba casada en México. Tengo un hermano. ¿En México o en Cuba? No, de Cuba, cuando ella fue a trabajar con Bohemia. Da la casualidad de esa que consigue trabajo en Bohemia. Y mi madre era una alumna. ¿En Bohemia? En la revista. La revista Bohemia. Sí. Ella trabajó ahí porque mi madre iba con el cuarto año de señoritas, pero era la primera en la clase. ¿Verdad? Entonces ella ya consigue trabajo rápido y ahí conoce un periodista y se casa con él, Jorge Luis Pérez. Jorge Luis Pérez, en paz descanse, se casa con él, y cuando Fidel Castro toma el poder y se declara marxista-leninista, a ella la trasladan Bohemia a México, y ella se va para México. En ese interín, en el año 61-62, muere mi abuela, 62, porque yo estaba cumpliendo los 10 años y fue el último año que estuve en La Salle. Ella se regresa porque a raíz de una casualidad, sí, que casualidades de la vida, que es, hay un terremoto en México en ese año, y el esposo de ella muere de un cardíaco. Entonces ella viene con mi hermano Jorge, Jorgito, mi hermano. Entonces cuando usted tiene 10 años. 10 años. Entonces resulta que a los 10 años me dicen que mi mamá es mi abuela y que mi mamá no era mi hermana, que era mi mamá. Entonces, es un nudo, el colocho emocional de todo. Es algo terrible, ¿verdad? Algo terrible eso. Y los últimos 5 años de mi madre viva, yo viví con ella, y hubo un perdón, porque qué difícil es eso, ¿verdad? En mi vida yo le dije mamá, ¿verdad? Y ¿Usted cómo le decía? Zulay. Doña Zula. Y pues o sea, como curiosamente, siempre después de eso, sí, para de Doña Zula, o sea, siempre fui sumamente respetuoso y la cuidé mucho. Es más, mucho del tiempo de que yo la mantuve a ella y a mi hermano Jorge, y a un tercer matrimonio que ella casa, que 2 hermanitos que tengo yo, hermanitos digo yo, son cuarentones. Sí. Sara y Manuel, pues, era el sostén de esa familia mientras ellos terminaban de estudiar y eso, pero es muy complejo. Pero ¿qué sucede con esto? Que hay cosas, por eso profundizo en esta historia por el apodo. A mí me decían Chinita, porque era un poquito achinadito, pero no era por mí. Ahí viene Chinita, es que yo era el hijo de la Chinita. A mi mamá le decían Chinita, que era una mujer muy bella, una mujer bellísima, decían a Chinita. Entonces, la gente sabía que yo era el hijo de la Chinita, pero eso lo sabía la gente de la calle, yo no lo sabía. Entonces, un día Karate llegó... Claro, porque esas cosas supuestamente se tapan y al final todo el mundo las sabe. Sí, todo el mundo las sabe. Si mi abuela hacía cosas que a mí me dan risa ahora. Y le decía a todo el mundo que ella estaba embarazada y cada mes se ponía una almohadita más grande en el estómago. Vea qué linda mi Jenny. Para proteger a su hija. ¿Verdad? Hay que entenderlo, hay que reubicarse en el mundo. En ese momento. En ese momento hay que reubicarlo. Pero todo eso que conciso, que hice inglés conciso, que fui a La Salle, eso creó una base cultural muy grande. Y aparte que mi abuelo era igual. Yo leí Los Miserables con 7 años. Yo a los 5 años antes de ir a la escuela ya leía, escribía y usaba el abaco chino para hacer cálculos y esa cosa. Soy matemático. Soy profesor de matemáticas ahora y matemáticas aplicadas a la administración y modelación. Y hice estudios en ingeniería industrial y soy CPA. ¿Cómo era Barrio México cuando usted era un chiquito? Cuando era un chiquito, ahí viene la segunda parte, que resulta que vivía ahí a la par de eso, pero a los 25 metros estaba la plaza. Sí. Entonces, a mí desde los 5 o 6 años me daban una bola y me dejaban en la plaza.
Y ahí llegaba Karate, que era de la misma edad, el Pollo, Ronald, Mufla, y toda la pandilla nuestra ahí a jugar bola. ¿Y sabe quién era el dueño de la bola? Yo. Sí, claro. Porque yo tenía todo. Bola. Yo tenía bola, tenía bicicleta, tenía velocípedo, tenía triciclo, tenía todo. Pero no le pasaba como a mí. Mi mamá es de Cervantes de Alvarado y yo me iba de vacaciones ahí. Sí. Y yo era un gordillo malísimo jugando fútbol. Pero yo era el dueño de la bola. Sí. Yo jugaba porque todos jugaban conmigo porque si no yo me llevaba la bola. No es el caso suyo, usted era un gran jugador. No, pero es que yo hice otra cosa terrible en la infancia, ¿verdad? Que uno va modulando el carácter a través de la vida. Tanto prepotente, a veces rajón. Resulta que el que iba a jugar conmigo, porque a veces jugaba dentro de la casa, el partido no se acababa hasta que yo no ganara. Igual en la plaza, yo llevaba la bola y el equipo, ahí podíamos ir 50-10, que hasta que empatara el equipo mío. Me hizo, pero la parte buena de esto que me hizo un triunfador en el deporte, ¿verdad? Yo siempre quise quedar campeón y nosotros fuimos campeones en Mosco, en infantil subcampeones, campeones de reserva. ¿Dónde empezó en el fútbol? Un equipo que se llamaba Deportivo México cuando se llamaba Nicolás Marín, que con 7 años, no era ni Mosco, era el México. Eso lo formó el gallego González. El gallego González o el gallego Soto, se ponían Sotosojos o González Soto. Que eso eran emparentados con el susodicho, se llama José Manuel, bueno, se llamaba, se palmó, José Manuel González. Entonces él hace los equipos con nosotros, los de la plaza, la Argolla. José Manuel, ¿estaban emparentados con esos González? Sí, ellos vinieron en el mismo barco, eran indocumentados también. ¿Con el González? Con el gallego González. Que andaba rajando, que era mi papá, claro. y él es era la Vox Populi. ¿Y era? ¿Era su papá biológico? Era mi papá biológico. Sí, era el papá biológico. Sí, pero... ¿Se vieron o nunca se vieron así? Sí, a los 50 años, de pura casualidad, nos conocimos y él me pidió ir a hablar con él. Fui y hablé con él y desgraciadamente se murió porque mantuvimos una relación como de 10 años donde hubo amistad. Es más, algunas veces fui conciso a ver partidos del Real Madrid porque era un fiebre del fútbol y se ponía hasta la bufanda y todo, pero cuando faltaban 5 minutos y el Real Madrid iba apretado, entonces apagaba el tele, el viejo huevón. Se iba. No, pero al menos lo conocí, porque usted me ve a mí, yo mido 1,82 m, mi mamá no llegaba a 1,60 m, al igual que mi abuelo, y esa era la pinta. O sea, él cooperó mucho. Sí, no hubo un perdón hacia la progenitora, la pareja, pero sí cooperó en el ADN. Es que es una cosa extrañísima, ¿verdad? Que los que conocen a mi familia son familia de estatura normal, pero en la época que yo jugué, esa estatura era sobresaliente. Y era muy importante, ¿verdad? muy importante. El manejo de eso. Entonces, a raíz de eso, ya caigo en la Escuela República Argentina, fui quinto y sexto grado, que es cuando viene el concurso, que era República Argentina, Juan Rafael Mora, la Costa Rica y la de abajo, ¿cómo se llamaba? La Ramiro Aguilar. Sacaron a los 10 mejores alumnos San Francisco, porque había cortado las becas deportivas porque no funcionaba. No funcionaba en el sentido que por jugar fútbol no eran buenos alumnos, entonces la hicieron estrictamente académica. ¿A quiénes recuerdan la escuela antes de ir al colegio? Antes de ir al colegio... ¿Quién le dio clases? No, eso es lo que iba donde ella, que se convirtió en parte de mi mamá, porque esa caída del trono de cuarto grado a sexto grado ocurren cosas muy difíciles. Mi madre viene acá y resulta que la niña Delia, que está viva, o sea, no sabía ya. Hemos hablado de la niña Delia de Cruz. La niña Delia de Cruz está viva y vive en la misma casa. Sí. No vivía ahí, vivía aquí al frente allá, en el Cipreses. Ajá. En Cipreses. La niña Delia, al ver los problemas que tenía mi madre, ella me llevó a vivir con ella. La maestra me llevó a vivir con ella. Es un agradecimiento grandísimo. Casi me trataba igual que con Ricardo. Vos viviste ahí con Hectillo, ahora es psiquiatra allá en Nicoya. Y ella es abogada. Sí, ella es abogada. De él hablamos hace 2 días. Sí. 2 años viví con la niña Delia y con don Héctor, que era el papá, pero le digo que era como estar en mi casa, ¿verdad? Eso fue un rescate cuando viene la beca, entonces empieza José Manuel Gitano. Viví con un tío, viví en 20, 30 lugares para ir a San Francisco, era complejo, porque la beca de San Francisco era compleja,
porque no es solo el pago del estudio, sino la socialización, ¿verdad? Es muy difícil socializar con gente de un nivel económico diferente. Pero nuevamente yo he sido un protegido de Los Ángeles. Resulta que en San ¿Y por qué no vivía con su mamá? ¿Qué fue lo, o sea? que ella estaba con mi hermano, la situación económica situación de ella muy difícil. era una Ajá. situación muy difícil, venía de México acá, ella consiguió un trabajo en Cinta Azul y después va saliendo adelante se casó de vuelta, entonces comenzó a eso, pero mientras se casó de vuelta ya yo estaba en quinto año, ¿verdad? En eso en San Francisco. En San Francisco me apareció otro ángel, Juan Jorge, el padre Teófilo se llamaba cuando yo llegué. Él me dijo a mí que porque yo no iba los sábados a deporte. Y yo le dije, no tengo plata para venir. Entonces él se vino a mi casa, donde yo vivía, y durante 5 años, los viernes me echaban 5 pesitos en la bolsa de aquí para que participara en todo. Eso y los compañeros de San Francisco. ¿Quiénes fueron compañeros suyos ahí? Bueno, están los Salón, Alberto y Roberto. Alberto y Roberto. Eduardo Jiménez, que es el dueño de Río ahora, y el papá de Eduardo es el que trajo la Singer a Costa Rica. Durante los 5 años de San Francisco, él me daba trabajo, los 3 meses. De vacaciones. Sí, pero el trabajo era para que hiciera mandadillos y anduviera ahí metido y todo, pero por debajo era para que yo me comprara los libros, para que tuviera plata para ir al colegio. Don Ricardo aparecieron, o sea, esa protección. Ángeles. Sí. Ángeles, es la protección, por eso es que este barrio me adora. Yo soy el hijo de Zulay, y muy orgullosamente el hijo de Zulay. ¿Quién es él? Es el hijo de la Chinita. Chinita, y por eso me fue quedando, y cuando a mí me cuentan la verdad, ya me di cuenta por qué era que me decían Chinita y por qué era la gente me quería tanto, y por qué era eso. Es una adolescente embarazada. ¿Y cómo ¿verdad? pasó de Chinita a Chinimba? Porque en una reunión trascendental y fundamental, cuando estábamos en el equipo de México, el México Junior, nos reunimos todos, teníamos 6 años, y Karate, que era el líder, dijo que Chinita era nombre de mujer, que mejor de ahora en adelante era Chinimba, y me volvió a poner otro nombre de mujer, me hubiera puesto Chinimbo. Pero ve la historia. La historia. Hasta ahora nos damos cuenta que Karate fue el responsable del Chinimba. De Chinimba, ¿verdad? Él es el que me pone Chinimba. ¿Quién era Karate? Otro jugador Otro excelente. jugador de la extraordinario, la familia de los Hernández. Una familia de futbolistas 5, excepcionales, 5. Guillermo Hernández. Ah, Hernández. sí. Es una Que familia- la hermana es la esposa de Mancito. de claro, Mancito. el Sí. padre Mancito, sí. Sí, sí. Bueno, entonces esa cosa, me crié en un barrio pues, multicultural, solidario, no habían puertas cerradas en la parte de acá. Los de la plaza éramos privilegiados porque éramos los dueños de la plaza, pregúntenle a él. Ellos tenían que pedirnos permisos a nosotros Permiso para entrar. A nosotros. A la mejenga. A la mejenga. A la huelga Lillo. A la huelga, Lillo. sí, a la huelga Lillo. Y sígueme cosas en San Francisco, me dedico al baloncesto y eso, pero yo siempre seguí jugando con Barrio México, Mosco, infantil, y estando en infantil ocurre ya también, son cosas que pasan en la vida. En las vacaciones de cuarto a quinto año hay un partido una gira a Nicaragua y ya me llevan, pero como con 15 años, me lleva a ICA con la primera. Y allá pues ni jugábamos, sino que entrenábamos y eso. Y en mayo de ese mismo año, es el año 68, no tenía 16 años, yo estaba a un mes de cumplir los 16 años, me hace debutar el 1 de mayo en un partido amistoso, en una celebración del Valle de la Estrella, contra la selección de allá del Valle de la Estrella. ¿Quién lo hizo debutar? Ica. Y metí un gol. Entonces Ica me dijo el domingo, no vaya con el infantil, usted va con la primera el domingo, a San Ramón. Entonces cuando yo llego a San Ramón y voy a entrar, la cédula era de infantil y el árbitro no me dejó jugar, porque el reglamento impedía. Entonces me subieron al juvenil y debuté un domingo después, o sea, me atrasé un domingo, debuté contra Limón, ganamos 6-1 y yo metí el sexto, inicié con gol. Y el día que me retiré con gol también. ¿Y quiénes jugaban? ¿Quiénes estaban ahí? Vea, eran todos como mi papá, estaba jugando Toribio, el Zorro Castro, Rorro, jugaba Langui, Liche, Piolo, Ica era el técnico, Piolo, Mesa Núñez. Se mantuvo, ese se mantuvo, del Nicolás Marín. Estaba antes de cumplir 16, cumplí 16 y al año siguiente estaba en quinto año, entonces ese año, lo que estaba en la primera, prácticamente no jugué porque no podía entrenar. Y ya apenas salí del colegio, ya
ya me subieron con 17 años a la primera y ahí hasta que me fui. Pero es que ellos, el Barrio México tenía una cosa muy especial. Prácticamente cuando... Se llamaba Barrio México No, ya. Nicolás Marín. Nicolás Marín todavía. Ellos cuando uno llegaba joven, oriundo de Barrio México, el hijo de Zulay, estaban felices. Ellos me Un hijo protegían, del me barrio. cuidaban, Era un hijo del un barrio. hijo del barrio. Si yo fui con ellos, fui el juntabolas de toda la vida. Esa vez de Nicaragua, me brinco y me salto y me voy para adelante. Lo llevaron a pasear. Me llevaron no solo a pasear, para que me fuera acostumbrando, porque llevaron al Pollo Salas a karate, que nos subieron a la primera. Sí, Había un procedimiento. Barrio México es la cuna del fútbol de Costa Rica y no han querido entenderlo. Ahora después vamos a hablar un rato vamos a hablar de eso porque es una parte histórica. Entonces ya nos meten en eso y cuando yo voy a ir, me meten porque Cabo Martínez no podía ir, entonces quitaron la foto de Cabo y pusieron una foto mía. Entonces me dijeron que yo iba a pedirle, ya estaba mi mamá, estaba Zulay, voy a pedirle permiso a Zulay para ir. Y me dice mi mamá, sí, está bien, pero lleva plata. Dice, no, ya nos dan todo. Entonces me dio una peseta y un 10, me dio 35 centavos para que me fuera a Nicaragua. Cosita más linda. Vamos a ir a un corte porque Tista nos hizo un gallito. Un gallito. Aquí es Tista, la cuna del mejor frijol molido. Tiene que venir a probarlo aquí. Y el ceviche. Puede comprarle magú en el estadio, pero venga, pruebe el original que es aquí. Aquí es Tista. No está caminado.